Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos ateos y no ateos. Hoy es una noche de debate. Vamos a esperar el tiempo prudente para ver si el amigo que tuvo la iniciativa de iniciar este debate se conecta. Muchas gracias por los regalos, las personas que lo están enviando. Y si es que no me sigues, ustedes ya saben, Charlie Valencia, gracias por los regalos que vas dejando. Si no me sigues, sígueme, Ateo Digital. Ustedes ya saben, toca la pantalla para dar el aviso a que ya nos hemos conectado a este live. Y los que se unieron por el título de este live, pues hoy es noche de debate. Bienvenidos. Sí, alguien más que dice que quiere demostrar la existencia de un Dios. Veamos. Veamos a cuál de todos quieren demostrar esta vez. Este espacio es justamente para exponer todas las formas de pensar con el objetivo de que ustedes, los amigos que nos acompañan en esta transmisión, pues tengan a su alcance la mayor cantidad de argumentos y conocimiento para que lleguen a sus propias conclusiones. Ojalá que esta vez no rompan las reglas que vamos a poner en el debate y respeten los tiempos de las mismas. Y sobre todo, demuestren lo que ellos mismos se proponen demostrar. Iniciaré con los saludos hasta darle la bienvenida a nuestro amigo. Ya está conectado. Bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por fin, Se te escucha esperaba este fuerte. día. ¿Cómo estás? Un abrazo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas noches. Igualmente un Muchas abrazote por gracias. ahí. Perdón, no te escuché. Gracias. ¿Se escucha cómo? Te escucho fuerte y claro. ¿Tú me escuchas bien? Sí, yo te escucho muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Permíteme dar la bienvenida a la gente que se está conectando. ¿Cómo te llamas? Diego, Diego. Saludos, Diego Diego. ¿De Castillo, dónde eres? de México. México. Bienvenido. A toda la gente que se está conectando con nuestro amigo Diego, pues hoy va a haber una noche de debate. De mi parte, para los que no me conocen, yo soy ateo, el administrador de Ateo Digital, y nuestro amigo Diego es creyente. Entonces, previamente habíamos pactado un debate. En realidad, contigo es uno de los primeros que no he conversado absolutamente nada del mismo. De todas maneras, normalmente los debates los divido en cuatro fases. Perfecto. Esto para conversarle a Diego y para avisarle a toda la audiencia. Primera fase. En la primera fase vamos a tener 10 minutos cada uno, en los cuales vamos a exponer lo que queremos lograr con el debate. Perfecto. En ese momento no Sí. habrá interrupciones, absolutamente nada. Segunda fase del debate. Va a haber un poco de refutaciones. Esto quiere decir que tú expondrás de mejor manera los argumentos que tú tengas y tal vez de lo que yo diga de inicio, pues me darás la contra en lo que consideres. Y en los siguientes 10 minutos yo haré lo mismo. ¿Perfecto? Esa es la segunda parte del debate. La tercera parte del debate van a ser 5 minutos a cada uno ya en la cual vamos a ver, hacer preguntas y respuestas. ¿Listo? Entonces yo voy a tener mis 5 minutos para preguntarte lo que yo considere y cuando yo obtenga cierta respuesta que creo sea clara para mí, pues te cortaré para tratar la mayor cantidad de preguntas posibles. ¿Listo? E igualmente tú tendrás 5 minutos para igualmente disparar todas las preguntas que consideres o tengas para aclarar el tema o lo que quieras aclarar. Y la cuarta fase del debate será 5 minutos cada uno para dar nuestras propias conclusiones. Dicho esto, tal vez algo que quieras acotar, algo que quieras modificar para quedar de antemano eso y pues llevar a cabo el debate y estar todos de acuerdo. Dime pues, Diego. No, me parece perfecto. Me quedaron claro las reglas. Quedó todo claro. Hay por ahí, si en dado caso me puedes avisar de los 10 minutos. Tengo un cronómetro.
pero a veces me apasiono tanto platicando que no lo veo. Y no va a haber problemas. Si me interrumpes, adelante. No, bienvenido sea. Eh, en este caso, yo te pediría de un favor bien especial, tal vez para las personas que ya me siguen, podrán notar que no estoy donde suelo normalmente estar, entonces no tengo las herramientas a la mano que normalmente sé tener. Así que si tú puedes llevar el tiempo, te quedaría millón agradecido. Perfecto, ok, así lo hacemos. Tú me Excelente. indicas cuando quieras que te marquen tus 10 minutos y yo te voy indicando. Perfecto, Diego. A ver, Parece que vamos. sin interrumpirte, perdón, ¿te parece que sin interrumpirte, cuando te falten 2 minutos o 1 minuto, solo te hago esta señal O solo me dices, falta para dos yo? minutos y listo. Ya está, perfecto. Perfecto, Diego. A ver, para los que no me siguen, síganme, Ateo Digital, estamos por iniciar el debate. En esta parte, Diego, me encantaría que inicies para explicarnos en realidad qué es lo que quieres, a qué quieres llegar con el debate. Perfecto, entonces en los primeros 10 minutos, bienvenido sea, para que justamente nos cuentes a qué quieres llegar con el debate y luego yo digo cuál es mi objetivo en cuanto a, después de lo que tú expusiste, yo llegar con el debate. Esta vendría a ser la primera fase. Vamos a tener 10 minutos, Diego, 10 minutos yo, para explicar qué queremos lograr con el debate que vamos a comenzar en este momento. Así que Diego, pon el cronómetro y bienvenido seas. Pongo un cronómetro, 10 minutos y con tu permiso. Mira, es muy fácil. Yo soy muy fanático, ahí sí me voy a considerar fanático de la información, del estudio, de repente llevar cierta información a la gente que no necesariamente le está tan al alcance de la mano, a pesar que vivimos en una etapa en donde podemos hacer un clic y conocer lo que querramos, ¿ok? Antes que nada quiero aclarar, no soy un creyente en la versión, no soy católico, no soy protestante, no profeso ninguna religión. Es verdad que hoy vengo a debatir acerca de la existencia de Dios, pero ni soy evangelista ni nada por el estilo. Pero ¿qué sí soy o qué sí me gusta hacer? Tratar de llevar cierta información que creo que conozco y que puede ser valiosa para las personas. En este caso, ¿qué espero del debate? Primero y antes que nada, no quiero convencer absolutamente a nadie, simplemente quiero yo aportar con lo que creo que puede ser útil porque considero que el debate de la existencia de Dios es primordial, primordial para elevar la conciencia del ser humano sin importar en qué bando tú estés, porque evidentemente si eres creyente tienes que armarte de muy buenos argumentos, si eres ateo tienes que armarte de muy buenos argumentos, de repente ahí podríamos llegar en una síntesis y si no, a la mitad de la plática al menos las personas, tú y yo, nos haremos de un conocimiento que a lo mejor no teníamos antes de iniciar esta plática el día de hoy. Siendo honesto contigo, creo que lo que pretendo es que al final del debate del día de hoy, todos estemos sobre todo muy dichosos. ¿Y en qué sentido dichosos? Dichosos de la información, dichosos en punto de vista, dichosos en nosotros, por ejemplo, poder llegar a sacar nuestras propias conclusiones, que para mí es muy importante que cada quien saque las propias, no las que dice Chana, Juana, Mengano, Perengano, ningún líder religioso, ningún líder científico. Creo que cada uno debe de tomar las herramientas que tiene a la mano para gestionar su propia versión del mundo, su propia verdad, siempre y cuando ésta no dañe, ni lastime, ni perjudique a terceras personas, porque pues evidentemente no se trata de caer en un fanatismo bélico, ni mucho menos una cerrazón violenta. Yo lo comentaba hace mucho tiempo con alguien, creer diferente no nos hace enemigos. Entonces, prácticamente mi finalidad es tratar de aportar un poco de información de la que yo creo que poco se habla en este tema y que también poco se habla, si me permites decirlo y sin afán de ofensas, en tu canal y que pues aprovechando que me abres el espacio para poder exponer un poco acerca de mi visión del mundo y de mi visión acerca de Dios y de cómo este puede afectar en la vida diaria del ser humano, te agradezco de antemano y vamos a tratar de hacer eso, complementar un poco. La verdad es que no creo necesitar el resto de los 10 minutos. Mi idea es esa, aportar información
¿Y qué espero como finalidad de este debate? Simplemente que todos los que estamos participando de él, ya sea con los comentarios, evidentemente tú con la exposición del tema y yo con la exposición del tema mío, simplemente estemos más nutridos en visiones, en puntos de vista, en argumentos y que al final cada quien, como siempre ha sucedido, que decida lo que mejor le parezca. Listo, Diego, muy amable. ¿Listo? Justamente en esta parte me toca a mí. Para la gente que recién se está conectando, bienvenida. Estamos en el inicio del debate. La primera fase del debate es donde vamos a exponer lo que queremos lograr con el mismo. Tenemos 10 minutos cada uno. En este caso, Diego tomó el tiempo que consideró prudente para exponer lo que él quiere lograr con el debate. En este caso, me toca a mí. Les recuerdo que todas estas tertulias, todos los debates, después se suben a mi canal de YouTube. Sí, igualmente me encuentras como Ateo Digital o más fácil, te entras a mi perfil y entras al link de YouTube y te suscribes para luego ver el debate si no lo ves completo o luego te conectas ya tarde y quieres verlo desde el punto que tú quieras verlo y revisar y todo y sacar igualmente tus propias conclusiones. ¿Listo, Diego? Avísame cuándo puedo comenzar para iniciar. Justo ahora, cuando quieras. Muy amable. Bueno, para iniciar yo diré lo siguiente. Me llama mucho la atención que un Dios, sea cual sea este, fuera del concepto de las religiones, pero al final de cuentas Dios, que significa un ente todopoderoso, ¿sí? Omnisciente, omnipotente, omnipresente, necesite de algún humano en común para saber de él, o de un libro el cual lleno de sus incoherencias, que en este caso no se va a tocar, ya que Diego claramente dijo que no lo va a hacer desde el punto de vista de ninguna religión, pero que necesite de estos elementos como para entender que existe un Dios. Dicho esto, lo que yo busco con este debate justamente es mostrar los puntos de vista y los huecos, las dudas razonables que existen para considerar que nosotros somos la creación de, llamémosle en este caso, un Dios. En realidad, el objetivo o lo que yo busco en este canal es mostrar que quitando de la ecuación, llamémosle vida, el concepto de un Dios, a nosotros en realidad no nos hace malas personas. Y yo considero, una opinión muy personal mía, que nos hace, creo, hasta personas mucho más conscientes de la realidad. ¿Por qué? Ya que, de cierta manera, las personas no creyentes, como mi caso, pues no tenemos la esperanza o fe de una vida eterna, conceptos de un Dios, ¿sí? O no tenemos la esperanza o fe de un perdón de un ser imaginario por nuestro mal accionar, entonces nosotros mismos somos los que tenemos que pagar las consecuencias de nuestros actos. Al inicio de los tiempos, pensábamos que Dios era el rayo, pensábamos que Dios era el sol, pensábamos que Dios era la lluvia, pero con el avance del conocimiento de las personas, con el avance de la ciencia, con el avance de los métodos científicos, hemos podido dar explicación a muchas cosas que considerábamos Dios. Ahora podemos ver que, como lo habías dicho al principio, aún teniendo tanto acceso y facilidad a la información como tal, yo veo que el concepto de Dios está ocupando muchos menores espacios, ¿sí? Está ocupando mucho menor espacio en cuanto al hecho de tratar de decir que éste existe. Entonces, veamos en el proceso de este debate cómo se podría mantener ese concepto de Dios cuando prácticamente todo ya tiene explicación. Y ahora a Dios quieren meterle justo en esos huequitos o en esas preguntas existenciales que tal vez la ciencia no ha logrado encontrar respuesta hasta la actualidad. Pero que yo, viendo el proceso en el tiempo de las religiones, o mejor dicho, del concepto de Dios y la ciencia, algún momento tendremos esas respuestas. El concepto de dioses,
no solo hablando del Dios que nos caracteriza en Latinoamérica como tal, sino el concepto de dioses hasta en la antigüedad, podemos ver que siempre el mismo fue llevado al hecho del desconocimiento de muchos temas. ¿Sí? Ahora, actualmente, de cierta manera, perdón, ese concepto de Dios igual no nos ha dejado avanzar absolutamente en nada como tal, o no ha logrado demostrar lo único que tenía que demostrar según mi concepto, que es la existencia del mismo. La existencia de dioses no es solo del Dios judeo-cristiano de aproximadamente más de 2000 años. Los dioses existen desde que tenemos conocimiento del ser humano como tal. Y aún con eso podemos ver que cuando la ciencia, iniciando por la filosofía, que ya fue un avance, la madre de las ciencias, fue un avance para entender muchos fenómenos y muchas situaciones de la naturaleza o del universo, cuando llegó la ciencia moderna como tal, que aproximadamente la misma no tiene más de 600 años, que en comparación al tiempo de la vida humana como tal, es muy chiquito. La ciencia como tal en estos aproximadamente 600 años ha encontrado, ¿sí?, muchas respuestas a lo que al principio creíamos inexplicable. Entonces el objetivo de mi debate es mostrar que este concepto de Dios en sí no nos ayuda a avanzar y aparte de eso es incoherente en cuanto a la realidad del ser humano y del universo que nos rodea. Eso sería todo de mi parte. No sé cuánto tiempo me haya tomado, pero no necesito más tiempo para exponer lo que quiero lograr con el debate. ¿Listo? Perfecto, Diego. Entonces voy a explicar rápidamente para la gente que recién se conecta. Acabó la primera etapa del debate en la cual expusimos lo que queríamos lograr con el mismo. Este momento va a iniciar la segunda etapa en la cual vamos a exponer ahora sí, el meollo del asunto. ¿Por qué Diego dice que Dios existe? Y justamente porque yo digo que Dios no existe. Segunda etapa va a tener igualmente 10 minutos Diego y 10 minutos yo, en los cuales pues lanzaremos nuestras mejores cartas sobre la mesa. Diego, cuando quieras comenzar, muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Pongo a correr cronómetro. Ok, Gracias. primero y antes que nada quiero hablar a partir de la Biblia, y esto es un poquito también sin el afán de ofender a nuestros amigos creyentes. La Biblia está formada por dos partes, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento posterior a Jesús y el Antiguo Testamento lo que tiene que ver con toda esta parte inspirada en el Pentateuco y en el Pentateuco y en el Corán, vamos, en los libros judíos. Lo interesante acá es que nosotros vemos que la Biblia católica está inspirada en prácticamente la Biblia judía, pero si nosotros hacemos referencia a los antiguos sumerios, que gracias a Dios los descubrimos, podemos darnos cuenta que todas las anécdotas religiosas escritas en la Biblia primero fueron dichas por los antiguos sumerios. Ahí podemos encontrar muchas historias muy similares como Adapa, por ejemplo, Adapa y Adán, en fin, muchas similitudes. Por lo cual, para encontrar a Dios y buscar a Dios, nosotros tenemos que hacer caso omiso de la Biblia si es que queremos avanzar dentro de esta búsqueda. Una vez aclarando que no nos podemos basar en la Biblia para encontrar a Dios, a mí me gustaría, si es que me lo permites, citar al señor Carl Sagan. Aquellos fanáticos de la ciencia, creo que todos conocen al señor Carl Sagan, que en una entrevista que pueden buscar precisamente en YouTube, dijo lo siguiente. Creo que sería justo decir que tenemos dos opciones a la hora de hablar de Dios. Lo primero sería pensar en un ser gigantesco de barba blanca, sentado en un trono juzgando a todo el mundo. Lo segundo tendría que ver con el Dios de Spinoza y Einstein, que prácticamente él decía que este Dios sería la suma de todos los conceptos físicos, de todas las fuerzas físicas. Sin embargo, el propio Carl Sagan dice, aún así este Dios sería muy distante, o sea, un Dios que no participa directamente de nuestra vida diaria. Es aquí donde quiero explicar más o menos qué pasaba con Spinoza. Spinoza fue un filósofo, tengo que decir
judío, pero la realidad es que fue excomulgado por su manera de pensar. Él no creía en este Dios bíblico, él creía en un Dios, si me permiten utilizar esta analogía, Dios universo. Es decir, vamos a explicarlo de esta manera. El Big Bang se dio porque se tenía que dar y a la vez el propio Big Bang es el causante del Big Bang. Y para Spinoza esto sería como su versión de Dios. Por ende, Dios sería como esta fuerza creadora, sustentadora y fuente de vida. Para mí esto es muy importante porque entonces eso quiere decir que el universo es un ser vivo que se expande, un ser vivo que prácticamente genera sus propias leyes para existir, pero que a la vez es la causa de esas mismas leyes. Esto para mí es muy importante porque aquí quiero citar, y esto lo digo sin mayor, ¿cómo se puede decir?, intención de enojar y transgredir, pero hace mucho tiempo yo te comentaba que en el libro de Stephen Hopkins, perdón, en la página número 15, en el último párrafo, cuando habla de la creación del universo, bien, yo creo que un universo en expansión no excluye la visión de un creador. Creo que en su momento tú negaste esta parte porque pensabas que te hablaba de un Dios bíblico, que hablaba acerca de un Dios con túnica, con barba blanca, pero yo no creo que los físicos como Albert Einstein, como el propio Carl Sagan o el propio Stephen Hopkins pensaran en este Dios. Creo que ellos reconocen en la física estas leyes del universo que existe por existir, que en automático nada tendría que ver con cielo, con infierno, con el perdón, con el pecado, pero que sí es sustentador de vida. A esto es a lo que yo me hacía referencia cuando en algún comentario te decía que la ecuación del agua, junto con la ecuación, digamos, de la gravedad, eran el mismo Dios y era tangible y es tangible para nosotros puesto que lo respiramos, lo comemos, nos sometemos prácticamente a sus leyes físicas y a su vez Él acciona en nosotros, en nuestro ADN, nosotros mismos a la hora de fallecer somos para la evolución, somos alimento para la otra vida, pero no como una creación divina de que el Señor dijo, vamos a crear al ser humano, sino como un resultado inmediato de la evolución y de la expansión de la vida de este mismo universo. Para mí, lo importante aquí sería también descartar un poco el mito de que la ciencia es perfecta. La ciencia no es perfecta. Cada determinado tiempo nosotros creemos que hemos llegado al máxima representación científica alcanzada por el ser humano, simplemente para en unos años posteriormente descubrir que a lo mejor lo que nos habíamos planteado nos lo tendríamos que replantear. Por ejemplo, en algún momento la comunidad científica se burló de Albert Einstein para posteriormente reafirmarlo como uno de los grandes físicos teóricos que hoy conocemos. Y la ciencia no tiene que ser perfecta, porque la ciencia es humana, nosotros somos humanos. El método de la ciencia es, me puedo equivocar, y entonces puedo corregir cuando yo tenga mejores pruebas y mejores argumentos. Por lo cual, yo creo que la ciencia y el ateo, si me permiten decirlo de esta manera, creo que deberían utilizar la frase aún. Es decir, la ciencia aún no puede confirmar la existencia de Dios, no un Dios bíblico, sino un ser creador de vida, o mejor dicho, una energía que se expande a través de la evolución. ¿Ok? Esto para mí es importante. ¿Por qué digo aún? Porque hoy nosotros todavía no logramos tener una ecuación que explique la suma de todas estas fuerzas físicas. Nos hace falta muchísima conciencia, nos hace falta muchísimo avance. Incluso hoy, los científicos o los que creemos un poco en la ciencia, a veces insistimos en ver todas estas fuerzas como cosas independientes y no como parte de un todo. Y cuando nosotros nos damos cuenta que es parte de un todo, entonces podemos pensar, ¿sabes qué? Esto puede ser parecido al Dios bíblico, aunque no, definitivamente no lo es. Pero sí aquí podemos tener a un Dios creador de vida. O sea, tenemos a una evolución andando. Tenemos un Big Bang que generó la vida y que se sigue extendiendo. Una evolución que sigue adaptando, por ejemplo, a la vida en la Tierra.
Sin más ni más te pongo un ejemplo, los recién descubiertos gusanos de hielo. Ahora, el aceptar, ¿no? El aceptar que la evolución nos sigue sorprendiendo y que la vida sigue avanzando, es como una especie de, o sea, no importa lo que nosotros hagamos, esta fuerza evolutiva continúa y continúa y continúa. Y nosotros seguimos profundizando y profundizando en las leyes y seguimos descubriendo y de repente de los protones, ahora tenemos taquiones, pasamos de los neutrones y ahora tenemos teoría de cuerdas, pasamos incluso a tener tres dimensiones y aunque la física pudiera confirmar una cuarta dimensión, sería una dimensión intangible para nosotros porque nosotros nos movemos solo en tres y si la teoría de cuerdas tiene razón, hay 10 dimensiones más posibles. ¿Qué quiero decir? Que la búsqueda no ha terminado. El entendimiento de qué es el universo, cómo se hace, cómo conforma la vida, por qué las leyes existen, nosotros seguimos en esa búsqueda con esta mentalidad científica. Y antes de que se me acabe, digamos, los 10 minutos, yo creo que tú decías que la filosofía de la madre de todas las ciencias, ¿no? Porque a partir de la filosofía vino lo demás. Creo que ese es el problema con la religión y creo que en parte ese es el problema con un poco de la ciencia actual y del ateísmo actual. No tenemos filosofía. No podemos agarrar la Biblia y verla como una herramienta y luego agarrar la ciencia y ver una herramienta y luego ver eso a dónde a mí me lleva, a qué búsqueda me lleva, a qué concepto me lleva. Entonces, creo que es necesario recuperar la filosofía para el ser humano, porque entonces es donde hemos encontrado los mejores avances. La filosofía se hace esas preguntas incómodas para la religión, para la sociedad, para la ciencia que nos permite avanzar. Para mí, por eso creo que en este contexto Dios existe, el Dios de Spinoza y el Dios de Albert Einstein, que quizá 10 minutos no nos permitan ahondar más en ellos, pero que si pudiéramos nosotros salir y ver el mundo como alrededor de nosotros se manifiesta, nosotros veríamos a este Dios suma de todas las fuerzas físicas actuando alrededor de nosotros y actuando incluso en nosotros mismos. Por eso también hacía alusión que prácticamente tú, yo, somos Dios, porque somos un resultado de este universo. Nosotros estamos hechos de polvo de estrellas. Con esto rapidito termino mis 10 minutos para cederte la palabra. Diego, Cuando tú me digas, muchísimas gracias. Antes de iniciar, estamos en la segunda etapa del debate en la cual estamos exponiendo nuestros puntos para tratar de llegar a lo que ofrecimos al inicio del debate en la primera fase. Si no me sigues, sígueme, Ateo Digital. Dale clic, toca la pantalla para que el algoritmo de TikTok detecte que estamos en plena transmisión y pues esto llegue a más personas que se van conectando. Les agradezco mucho por la compañía. Esta fue una noche más de debate. Diego, cuando quieras iniciar, avísame. ok, perfecto, y inicio cronómetro. Ya, un poquito yo quedé de mi parte confundido en el aspecto de que cualquier persona que no estuvo desde el inicio del debate y se conectó en tu exposición, tranquilamente pensaría que tú eres ateo. Y pude leer en un poco de los comentarios que creen que el ateo eres tú. Me llamó mucho eso la atención porque al final de cuentas, aún cuando quieres mantener el concepto de un Dios, termina siendo este Dios los fenómenos naturales como tal. Ahora, simplemente para yo llegar a, de cierta manera, darte la contra en eso, lo único que te diría es que, ¿por qué le llamas Dios a la naturaleza? Cosa que tal vez diré en la sección de preguntas de ley. Así que anda pensándole la respuesta mejor. Porque al final de cuentas, yo digo, ¿por qué crear este falso concepto de Dios o cogernos de la naturaleza como tal para decir que es un Dios? Aun cuando la ciencia, como tú igualmente decías, no es perfecta, claramente el concepto de Dios significa que algo es perfecto. Si nosotros nos ponemos a ver un poquito detenidamente, Dios, o digamos nosotros, somos la creación de ese Dios. Y se supone que en teoría somos la creación perfecta de ese Dios. Pero podemos darnos cuenta por
los simples fenómenos y por nosotros mismos que de perfectos no tenemos absolutamente nada. Entonces, ahí prácticamente yo diría, ¿por qué estamos hablando de un ser creador cuando al final de cuentas claramente se puede ver que somos el proceso de una evolución como tal? Una cosa que sí estaría de cierta manera refutando a tu posición es la siguiente. Si en realidad nosotros fuéramos la creación de un Dios, y no me refiero a nosotros como humanos, hablemos como universo, como planeta, ¿por qué razón el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años de creación y Discúlpame, creo que te nosotros, dejé de escuchar un momento. ¿hasta dónde más o menos me escuchaste? ¿Aló? ¿Me escuchas? No sé si soy yo, eres tú, yo no te escucho. ¿No me Permíteme un escuchas? segundito, perdón, ya paré el cronómetro. No, chévere. Gente, ¿me está Un segundito. escuchando? Para confirmar si soy yo o tal vez es nuestro amigo. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? ¿Se me escucha a mí? Ok. Tal vez tú ahí me Tú sí me escuchas. escuchas a mí, ¿verdad? Clarito, totalmente claro. A ver, ¿será que me salgo y vuelvo a entrar o salgo y No vuelvo a sé, entrar, va? ¿no me escuchas? No, no te escucho, yo no te escucho a ti. Dale, Sí te veo, pero no te escucho. dale. Permíteme un segundo. Veamos, existe un poquito de problemas en la conexión en cuanto al audio. Permítanos resolverlo. Nos encontramos en la segunda fase del debate. Estamos ya exponiendo nuestros puntos, ¿sí?, sobre la mesa para llegar a la conclusión que ofrecimos al inicio. En el caso de Diego, que viene a ser la parte creyente, quiere demostrar la existencia de un Dios, y de mi parte, pues, demostrar que no es aceptable el concepto de un Dios como tal. Este momento tuvimos un poquito de problemas. Gracias la gente por avisarme que a mí sí se me escucha, pero al parecer él no logra escucharme. Permítame un segundito. Si no me sigues, sígueme, Ateo Digital. Todos los debates, todas las tertulias se suben después a YouTube. Así que éntrate a mi perfil, la más fácil. Ahí está el link de YouTube. Suscríbete y luego te dará aviso cuando yo suba estos videos posterior al debate. Veamos si nuestro amigo Diego ya se conectó. Todavía no. Veamos. ¿Eres team ateo o team creyente? Les leo en los comentarios. Bienvenidos, gracias por la compañía. Estamos en una noche de debate. Veamos. Un poquito le estaba fallando la conexión a Diego del team creyente. Entonces veamos. Permítanme, déjenme revisar si... Todavía no se conecta. Démosle un tiempito. Tal vez está reiniciando su respectivo dispositivo para poder conectarnos. ¿Team ateo o team creyente? Bienvenidos. Dale me gusta, toca la pantalla. Bienvenidos, muchas gracias. A los que están. Team Godzilla, bienvenidos. Team Agnóstico, bienvenidos. Team creyente y team ateo. Muchas gracias por la compañía. Veamos, démosle unos minuticos a nuestro amigo para continuar con el debate. Yo hasta eso igual reviso unas conexiones de acá, ya que estoy con poquito de batería y no se me carga, así que no quisiera desconectarme. Deme un segundo. No he logrado. Permítame un segundo. No se me está cargando el celular por acá. Muchísimas gracias la compañía. Veamos si nuestro amigo ya se conectó. Perfecto.
Ya le damos la bienvenida este rato, yo soluciono. Ya estoy conectado yo también, ya. Estamos con batería, señores. Seguimos. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por la compañía a todos ustedes. Veamos, parece que hay un poquito de... perfecto. ¿Qué tal, Diego? ¿Me escuchas ahí tal vez? Escucho perfecto, disculpa. Acabo de enterarme de que mi celular se bloquea después de un tiempo, entonces voy a tener que estar tocando la pantalla y disculpen por eso. Tócale para que me des me gusta también, de una vez. Ya le di. Chévere. Oye, A ver, dime, ¿me vas a decir algo tal vez? puse- sí, puse cronómetro en ceros de nuevo, discúlpame, la verdad es que fue error de mi celular. Una disculpa, tengo cronómetros en cero de nuevo, perdóname. No, no, mejor, muchas gracias. Listo, entonces, retomando un poco el tema, le das nomás iniciar el momento que desees. Ya Eh, quedó. Justamente, una parte de lo que decía, tomando en cuenta de que, de que Dios es el creador de todo y nosotros somos la creación como tal, ¿por qué creó todo de manera tan descoordinada? Y voy a aclarar a qué me refiero. El universo tiene 13 mil millones de años. Ojo, no estamos hablando de días, no estamos hablando de semanas, estamos hablando de miles de millones de años. El universo como tal significa que ya había fenómenos naturales mucho antes de que exista la Tierra como tal. Vayamos a la Tierra, ¿sí? La Tierra como tal tiene 4 mil millones de años. Perfecto. Aún así, siendo nuestro lugar donde vamos a habitar y que se supondría somos la creación de un Dios como tal, ¿por qué la diferencia de aproximadamente 4 mil millones de años para recién crearnos al humano? Especies, digámoslo, tipos de vida ya existían mucho antes que el humano, pero el humano como tal existe hace aproximadamente 300.000 años. O sea, una parte muy chiquita de lo que viene a ser la creación desde el inicio del universo, o al menos lo que la ciencia ha descubierto como lo más antiguo que tenemos del universo. Entonces, al tomar en cuenta en esta observación, digo, ¿cómo es posible, si al final de cuentas somos la creación de algo, que nos haya creado mucho después? Y peor aún, decir que justamente esa creación es la más perfecta de un supuesto creador. Eso en realidad es una de las cosas que descuadran en tu argumentación, Diego, porque al final de cuentas, al tú mencionar al Dios de Spinoza, claramente estás aceptando que los fenómenos naturales, que el universo como tal, que todo lo que nos rodea, es el proceso biológico, químico, evolutivo, o sea, todo es una serie de procesos que nos lleva a la vida como tal. La única diferencia que prácticamente tenemos tú y yo es que a eso le pones, no sé, este poquito de magia y le quieres llamar Dios. Pero de cierta manera no cumple nada en el concepto de Dios que en realidad tiene la gente. Y eso, y aclaro, dejando de lado el Dios de las religiones, porque ese me parece un poquito más incoherente, inllevable esa idea de ese Dios, un Dios que nos creó en 6 días, o el hecho de que se hizo hombre para salvarnos de un pecado que él mismo cometió y al final de cuentas ni siquiera se murió, sino resucita a los 3 días y bueno, todo lo que es la base de la religión como tal para, para decir que, ¿por qué tenemos que creer en él? ¿Ya? Entonces, tomando en cuenta, fuera de eso, prácticamente tú basas tus argumentos en las leyes físicas como tal, como tú mismo las expusiste. Ahora una cosa que no estoy de acuerdo, por ejemplo, cuando le nombraste a Hawkins, él públicamente se consideraba ateo. Aunque en algún comentario, aunque en algún tipo de opinión, pudo haber dicho o hablado sobre Dios, porque lo más común a los ateos, o sea, automáticamente, cuando alguien se entra a mi canal
piensa que de cierta manera o somos malos, ¿sí? O en realidad la gente, bueno, no concibo yo, pero no entiende por qué no creer en Dios. Entonces, el objetivo de este canal es justamente mostrar esos puntitos, esas referencias de por qué la idea de un Dios en realidad es innecesaria para la vida como tal como la conocemos. Antes posiblemente, porque nos daba las respuestas a muchas cosas que desconocíamos. Y aún ahora, el concepto de Dios trata de meterse en lo que ahora desconocemos. O sea, antes Dios era la lluvia. Como ya tenemos la explicación de la lluvia, ahora a Dios le están metiendo en la teoría de cuerdas, por ejemplo. Cosas que claramente no se pueden, deberías estudiar mucho para entender sobre el tema, o cosas que los mismos científicos aún tienen muchas dudas sobre el asunto. Entonces, en esas dudas, en esos puntos de ignorancia, la gente o los creyentes dicen, no, es que eso es Dios. Pero si nos dedicáramos o diéramos el tiempo para tratar de entender todos esos fenómenos físicos, químicos, biológicos, todos estos procesos que van uno de la mano del otro para conllevar las cosas, entenderíamos muy claramente que un Dios, como tú mismo lo mencionaste, o sea, al menos para los que piensan que es ese viejito sentado en el cielo, barbón, de donde nos ve a todos, desde donde controla todo, o sea, es inconcebible. Pero en tu caso, veo que la única diferencia que tenemos es que a los eventos físicos, a los eventos naturales como tal, le pones el nombre de Dios. Y yo diría, en ese caso, ¿para qué ponerle el nombre de Dios? Si tranquilamente podemos darle el nombre que la ciencia sí ha matado años para explicarlo y para darle un nombre justamente preciso a los diferentes eventos naturales, los cuales nos rodean y los cuales nos hacen parte de eso mismo. Fuera de eso, en realidad no tendría nada más que darte la contra, porque, como te digo, prácticamente eres un ateo que cambió el concepto de la física, los conceptos físicos, y dices, bueno, la ley de la gravedad, el mismo Big Bang, la evolución como tal, es Dios. Pero yo digo, de ser ese el caso, entraríamos en ese conflicto en el cual se agarran las religiones e igualmente dice, el amor es Dios, la moral es Dios. Sí, cosas que no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Yo creo que en realidad, para los que siguieron al menos el debate desde el principio, eh, vuelvo y te repito, después de tu explicación, simplemente acabo de entender que eres un ateo que, que, que le puso el nombre de Dios a lo que prácticamente es los fenómenos naturales que nos rodean y los cuales la ciencia explica. Por esa razón, la ciencia no es un dogma y por ende tiene el chance o tiene la opción de crecer como tal, ya que a diferencia de los dogmas de las religiones, de esas te dicen tienes que pensar de esta manera y no hay a dónde más irse. En cambio, la religión, y voy a coger justamente en este caso el ejemplo de Albert Einstein, que tú lo diste, puede pasar lo que con él mismo pasó. En su momento, antes de Albert Einstein, Newton y las teorías de Newton y las leyes de Newton era lo máximo que teníamos para la ciencia en ese momento, así 100 años atrás. Llega un joven y dice, no, Newton de esta línea para acá está totalmente equivocado. Lógicamente, lo interesante de la ciencia como tal es que no lo dice, es que yo lo siento en mi corazón, es que es como el aire, que no lo vemos pero lo sentimos, tienen que creerme porque si no me creen es pecado. No, esto no funciona así. La ciencia, lo interesante es que tiene que demostrar y por esa razón se da la famosa y llamada teoría de la relatividad, la cual bajo demostración echa para atrás lo que venía a ser en su momento las mayores leyes en aquella época, que eran las de Newton. Y la ciencia es eso. La ciencia es la que nos ayuda a crecer, la que nos ayuda a explicar los hechos. Pero el hecho de que ya los explican
yo creo que descarta ese concepto de Dios más, aun cuando por mantenerlo y ponerle tal vez ese toque mágico, queramos decir que es un Dios, ¿sí? O sea, es que Un minuto. las, las posibles, por ejemplo, las posibles, en este caso, dimensiones, que de acuerdo a la teoría de cuerdas estamos hablando de más o menos 11 dimensiones en total, ¿sí? Entonces, decir que, entonces eso es Dios, ya que de cierta manera solo se ha podido demostrar matemáticamente, no, es que Dios está metido allá, porque ahora es lo que la gran mayoría no comprende y nos tocará a muchos estudiar para justamente entender esos conceptos que lógicamente hay gente que está 24/7 estudiando y los entiende de mejor manera. Y coincidencia, vayamos a los tiempos, 100 años atrás, ¿sí? La mayoría de científicos eran creyentes, como muchos de los creyentes se jactan de eso. No, es que antes los científicos eran creyentes y por eso sí existe Dios. No, al contrario. Vengamos hacia el tiempo, ahora la mayoría de científicos son ateos y agnósticos. Entonces, yo creo que también ese es un ejemplo muy claro de que este concepto de Dios cada vez es mucho más inconcebible. Creo que cumplí mi tiempo. Sí, así es. Diego, muy amable, gracias por llevar el tiempo igualmente. Te agradezco mucho y para las personas que nos acompañan, en este momento se acaba de completar la segunda fase del debate. Primera fase fue la exposición de lo que queremos lograr. La segunda fase fue la refutación de nuestros puntos, que al final de cuentas fue cosas muy chiquitas que tuve que refutar, la verdad. Y vamos a la tercera fase. En esta tercera fase va a ser preguntas y respuestas. Aquí ya va a haber un poquito más de interrupciones, de ser el caso. Muchísimas gracias por los regalos a la gente que nos está dejando en mi canal. Y aquí tal vez va a haber un poquito más de interrupción, porque de eso se trata esta fase. En esta vamos a tener 5 minutos Diego y 5 minutos yo para tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles para aclarar alguna duda que tuvimos entre los dos. Entonces, Diego, tú me dirás cuándo deseas comenzar y pues estoy atento para tratar de responder la mayor cantidad de dudas que te hayan quedado en cuanto a mi exposición. Muy bien, primero yo pregunto, ¿va? Es eso. Exacto. Dale. Ok. ¿Tú tienes 5 minutos para responder o yo tengo 5 para preguntar? ¡Ah! O sea, Para saber tienes cuándo 5 para paras. irme preguntando y yo voy respondiendo ahí mismo. Bien, va, muy bien. Doy Dale. inicio, ¿va? Gracias. ¿Qué es el universo? ¿Perdón? ¿Qué es el universo? ¿Qué pones el universo? Bueno, el universo como tal, pues es todo lo que nos rodea. Todos los fenómenos físicos, biológicos, lo cual nos rodea y nos lleva a estar donde estamos como tal. Es el espacio que ocupamos como tal. Y al decir ocupamos no me refiero al estar yo, por ejemplo, en esta habitación, sino me refiero al hecho de estar yo en el universo como tal. Y los diferentes fenómenos y cosas que pasan en el mismo, pues tienen sus respectivas explicaciones. ¿Es el universo un ser vivo? El universo está compuesto de seres vivos y seres inertes, cada uno de ellos cumpliendo sus distintas funciones y sus distintos fenómenos, lo cual ahora, desde nuestro punto de vista, o sea, viendo de aquí hacia afuera, no de afuera hacia adentro, sino viendo desde aquí hacia afuera, podemos irlos entendiendo. Por ejemplo, el ciclo de vida de una estrella como tal, ya que es un ser inerte, pero igualmente cumple un ciclo, el cual es maravilloso entenderlo y el cual tiene una explicación. Ahora si vamos al ciclo de vida como tal de un ser viviente, de un ser biológico, igualmente tiene una explicación y un proceso de ser. No es el mismo el de un ser humano, no es el mismo con el de una célula o no es el mismo, por ejemplo, con cualquier otra especie animal o cualquier otra especie viviente. Entonces, al final de cuentas, es el conjunto de procesos de seres inertes y seres biológicos. ¿Qué conexión tienes tú, por ejemplo, con el océano? Posiblemente lo que venga a ser la composición del agua, tomando en cuenta que nosotros somos 70% agua y de cierta manera los océanos pues es prácticamente una parte principal de lo que se componen. Con todo lo que me has dicho, ¿sigues creyendo que las fuerzas físicas son independientes y que no están conectadas entre sí? No, 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 al contrario, las fuerzas físicas se conectan entre sí en un punto.
Aquí yo tal vez dudaría y pensaría en la existencia de un Dios si las mismas no se conectaran. Si las mismas fueran independientes como tal, diríamos, ah, no, es que Dios creó una por aquí, otra por acá, la Tierra por aquí, la vida por acá, en otro planeta, otra. Entonces, ahí mejor dijera, bueno, puede ser, pero al contrario, toda esa interacción es un conjunto de procesos que llevan a un todo. O sea, en realidad, para que nosotros estemos aquí, efectivamente, tuvo que prestarse una serie de cosas para que se den. Pero aquí quiero aclarar algo. Improbabilidad no es imposibilidad. ¿A qué me refiero? El hecho de que tengamos esta simple conversación fue muy improbable, pero no imposible. En el universo, en cuanto al tamaño del mismo, hay mucha improbabilidad que pase un montón de cosas. No solo el hecho de que exista vida en este planeta tal como la conocemos, pero en el porte que tiene el universo, en la cantidad de que es del universo, improbabilidad no es imposibilidad. Y al contrario, improbabilidad es la normalidad. Nosotros, en nuestro pequeño mundo y nuestro pequeño concepto, consideramos que lo improbable es una obra de alguien, cuando al contrario, lo improbable es lo que se da en todo el universo, pero visto desde diferentes puntos de vista. Muy bien. Con todo lo que me acabas de decir y abrazando mucho el hecho de que eres, tratas de refutar desde la ciencia y eres muy científico en este pensamiento, ¿no deberías de tener la mente abierta? Considero que cerrar la mente sería aceptar el concepto de un Dios. ¿Por qué? Porque justamente si es que algo no entiendo, lo digo, y no, fue Dios, fue ese creador. Al permitirme aceptar a la ciencia como una herramienta que me explica todo, creo que eso significa tener la mente abierta. ¿Por qué? Porque como lo habíamos expuesto tú y como lo había expuesto yo, la ciencia al no ser perfecta tiene la posibilidad de cambiar cuando tenga un argumento o una demostración mejor. El cerrar la mente me parece justo que vendría a caer en el caso de los dogmas, que en este caso los dejamos de lado porque tú no estás defendiendo ninguna religión como tal, pero igual estás abriendo un pequeño espacio para decir que ciertas cosas que no entendemos podríamos llamarlo Dios, lo cual, como digo, no estoy de acuerdo. Te acaba de pasar los 5 minutos. Ah, ya, Cuando tú me digas, perfecto. cuando tú me Antes de digas, inicio iniciar, con... permíteme hacer una cuñita. Estamos en la tercera etapa del debate, preguntas y respuestas, ¿sí? Ya pasamos la primera etapa en donde estábamos exponiendo lo que queremos lograr con el debate, segunda etapa donde expusimos nuestros distintos puntos para demostrar lo que queremos sobre el debate, y esta tercera etapa estamos haciendo preguntas y respuestas para las dudas o cosas que tengamos pendientes. ¿Listo? Si no me sigues, sígueme. Ateo Digital, toca la pantalla hasta que se te canse el dedo, ¿sí? Y comencemos con mi parte de las preguntas de la tercera etapa del debate. Y inicio cronómetro. ¿Por qué llamar Dios a las propias leyes del universo como tal? O lo que ahora podemos explicar como tal. Yo creo que si primero nos deshacemos del Dios bíblico y nos deshacemos de este panteón de dioses y simplemente resumimos la idea de un Dios que es un Dios, creador de vida, sustentador de vida y la vida misma. Yo creo que por eso el universo representa a este Dios, no un Dios bíblico, insisto, sé que es muy difícil cuando uno dice Dios, enseguida está pensando en alguien que como si fuera una maqueta creó el universo, pero no es así. Yo creo que cuando tú contactas a la naturaleza con la imagen de la fuerza creativa a la que tú perteneces, creo que te puedes relacionar de mejor manera que cuando lo relacionas simplemente como algo que descubrí, estos dos y dos son cuatro, lo veo de una manera fría y no le tengo mayor respeto a mi espacio, a mi existencia y a todo lo que existe junto conmigo. ¿Por qué Dios? Ya que mantienes el concepto, no el Dios religioso, quiero aclarar para la gente igual que recién se conecta. ¿Por qué este concepto de Dios, creador, de ser la vida misma,
nos creó como humanos en este pequeño tiempo en comparación al universo de hace 300.000 años. Si somos en realidad la creación de un creador como tal, o somos la creación de la vida misma, ¿por qué no nos creó con el inicio de todo? ¿Por qué no nos creó? Somos un resultado de rebote. Somos un modo, a lo que Spinoza diría, somos un modo de la sustancia. Así de simple. Es decir, el universo tenía que existir y existe, y se tenía que expandir y expande, y tendría que haber vida y sustentar vida y existe. Nunca nos creó un Dios. Simplemente somos el resultado de su existencia tal cual. Y es muy complejo convivir con esta idea porque en automático no somos especiales. Somos el mismo resultado que el ave, que el perro, que el agua, que las estrellas, que estamos contaminando, por cierto. Entonces, no nos creó. Hay que eliminar esta idea de que fuimos creados. Somos resultado. Perfecto. Considerando lo que acabaste de decir, ¿aceptas a ver, utilizaré otra palabra, consideras que sí hay vida en otros planetas? Definitivo. Sí. Mira, lo acepto, tan es así que es mi fuerte, en realidad es donde más debato. Pero sí, existen vidas en otros planetas porque el universo, esta vida no se centra en un solo planeta, si me dejan decirlo de esta manera. La vida existe y existe en diferentes galaxias, en diferentes mundos. Incluso me atrevo a decir, existió vida en otros planetas, planetas que a lo mejor hoy ya no la sustentan y que creo yo que lamentablemente terminaron su ciclo. En cuanto a probabilidad, lo más lógico es pensar eso. Es lo más lógico y aquí sé que no me lo preguntaste, pero fíjate que es lo más lógico y sobre todo que nosotros no tenemos, vamos, si somos bíblicos, en la Biblia nos hablan de extraterrestres, los Nephilim, los ángeles, los seres que vinieron, o sea, digo, sería tonto pensar que este universo no genera más vida, vaya. Perfecto. Mi última pregunta. ¿Por qué te consideras creyente? Ok, hay una parte Si al fin, metafísica dentro. verás, ¿por qué te consideras creyente si al final de cuentas tú hablas de cosas reales y prácticamente Dios simplemente está en un concepto hasta desde el punto de vista como tú mismo lo explicas? Ok, se acaban de acabar los 5 minutos. ¿Contesto? Dale. Bien, creo en Dios. No creo en un Dios bíblico. Creo en una energía que se siente, que se palpita. Creo en una energía que en el momento que absorbo un alimento me da vida, que en el momento que respiro me sustenta y que soy el rebote de su creación. Creo, me permites medianamente abrazarme de la historia bíblica, que estoy hecho a imagen y semejanza de un universo. Creo que yo puedo dar vida. En el momento que rescato un animal herido, en el momento que yo proveo a un amigo de alimento, en el momento que yo, por ejemplo, soy amable con mi medio ambiente, estoy sustentando vida y la vida misma que a mí me sostiene. Yo a este concepto no le llamo Dios porque sea un Dios creador. Le llamo Dios porque para mí el concepto de una deidad existente, no una deidad creante, me refiero no a un ser barbado con túnica, es aquello que nos sostiene en vida. Y así cortito lo digo, si nosotros nos salimos hacia la ciencia y regresamos a la Biblia, podríamos diferenciar entre lo escrito por el hombre y lo que realmente pudiéramos considerar una analogía del universo mismo dentro de estos libros. Señores, esto ha sido la tercera fase del debate, preguntas y respuestas. Vamos a una cuarta fase, la final, conclusiones. En este caso, Diego dará sus conclusiones sobre lo que quiso demostrar o alguna cosita extra que quiera acotar. Va a tener 5 minutos y 5 minutos yo después en los cuales voy a concluir igualmente. Les agradezco muchísimo la compañía. Para los que recién se están conectando, no se preocupen que este debate
se va a subir a mi canal de YouTube. Si no sabes cómo buscarme, me buscas en YouTube como Ateo Digital o más fácil. Dale me gusta, éntrate a mi perfil y ahí está el link de YouTube. Suscríbete para que el momento que se suban los videos de las tertulias o los debates, pues te haga un recorderis y puedas revisarlo desde donde te quedaste o desde donde te conectaste. Así que, cuarta fase, Diego, tus conclusiones. Tendemos siempre a encasillar a las personas, por como sea. Si eres creyente, tendemos a creer que eres fanático. Si te llamas ateo, tendemos a creer que eres mala persona. Un creyente y un ateo no tienen que encasillarse ni a pertenecer a una religión, ni siquiera negar cierto tipo de dogmas, porque estos simplemente son etiquetas sociales que nosotros nos hemos puesto. La verdad, como conclusión, yo lo único que les diría es acérquense a la arqueología, acérquense a la física, acérquense a la química, acérquense a la historia. Si eres creyente, te va a ayudar a entender tu libro y quizá te va a ayudar a entender algo muy importante. No necesitas de nadie que te acerque a esta energía cósmica astral, no lo necesitas para nada. En Santo Tomás, un libro apócrifo, que estaría padrísimo hablar de eso, simplemente Jesús, un rebelde histórico, decía, si tú levantas la piedra y está, y si tú levantas el agua y está, y llegará el día en que no necesites ni templo ni guía. Si eres ateo, si eres ateo, yo te pido que también te acerques a estudiar la Biblia, pero no como un dogma religioso, simplemente porque ahí hay un conocimiento. Y entonces, a partir de ese conocimiento, tú puedes entender la idiosincrasia de ciertas personas y puedes entender qué es lo que tratan de decir. Algo muy importante, recuperar la filosofía en el ser humano. Se nos ha quitado la posibilidad de hacer filosofía. Por ejemplo, Ateo Digital dice, eres ateo. Muchos dicen, todos sus argumentos son ateos, pero ojo, un creyente no tiene que estar separado de la ciencia, un creyente no tiene por qué ser religioso ni sacerdote y ni tiene por qué comprar, disculpen por así decirlo, ni siquiera tiene por qué comprar los argumentos que un Vaticano o el evangelista o los pentecostestes o testigos de Jehová nos den para creer que existe una fuerza. Solo lo voy a decir así, que muchos al no querer llamarle Dios, hoy se le conoce como Gaia dentro de esta teoría más naturista. Entonces, de igual manera, no nos dejemos encasillar. Estudiemos mucho, leamos y al final de cuentas, si tú terminas creyendo o no creyendo o lo terminas llamando de una forma o llamando de otra forma, que sea porque tú llegaste a esa conclusión. Yo me levanto todos los días y parecerá mentira, pero yo agradezco a la vida, al universo, a Dios, porque así yo lo conozco, de que bendito Dios estoy vivo. Muchas personas no amanecieron así, pero eso soy yo, ¿me explico? Eso soy yo y no tienes que ser tú. Tú puedes agradecerle al universo, a la galaxia, tú puedes agradecerte a ti mismo, como diría Snoop Dogg, si es que así lo ves conveniente. Dios existe, para mí sí, y no está en lo no comprobado. Para mí, yo veo a Dios en todo lo comprobado, porque yo salgo al parque y veo esta creación y digo, wow, tiene vida. Este árbol tiene vida, este ser tiene vida, estoy conectado con el universo. Hay algo que se llama panspermia, espero no haberlo dicho mal, y probablemente nosotros hayamos venido de Marte. O sea, dices, esto parece medio lógico, pero hasta tienes conexiones con cosas que están más allá de esta, por decirlo así, de este planeta, de esta esfera en la que vivimos. Mi conclusión es simplemente esa. Retomemos la filosofía, hagámonos preguntas complejas y nosotros tengamos nuestra propia respuesta. Sin más por el momento, yo agradezco la oportunidad. En verdad que no pretendo convencer a nadie, simplemente pretendo compartir otra visión, simplemente otro punto, el que yo creo que es valioso. Te agradezco mucho, Ateo Digital, la oportunidad. Gracias a Yo ti. concluyo con esto y te dejo tus 5 minutos para tus conclusiones. Muchísimas gracias, Diego. Y bueno, yo con no mucho que decir, simplemente
considerando y después de esta hora de conversación que he tenido muy amablemente con Diego por brindarme tu tiempo en mi canal, acabo de llegar a la conclusión, como te dije desde un inicio, eres un ateo, pero tú muy amablemente hablas de un Dios para mostrarte, considero, creo que tu concepto, que lo llamas Dios, termina siendo la ciencia, pero se escucha más bonito, se escucha más amigable hacia la gente. Que yo al considerarme ateo y de cierta manera utilizar muchos de los mismos argumentos para demostrar esa incoherencia del Dios creador y que está sobre las nubes y que lo ve todo y que lo puede todo y que lo sabe todo. Que al final de cuentas muchas de las veces yo he dicho, ya que es todopoderoso, ¿por qué no sirve para nada? Y claramente, como decía, tú de cierta manera le llamaste Dios simplemente por cambiar el concepto a la naturaleza como tal. Pero aún me mantengo en mi posición. Eso no significa que sea un Dios. O al menos acabaste de cambiar el concepto básico de un Dios como tal. Sin más que decir, en realidad, el objetivo del debate justamente es escuchar diferentes formas de pensar. Como dije en denantes, la verdad, en esta ocasión no tuve mucho que contradecir, simplemente aclarar que en este caso Diego le puso por cuenta propia de él Dios a la naturaleza, al universo, lo llamó de esa manera, considerando y basando sus argumentos de existencia a lo que la ciencia ha confirmado hasta el día de hoy. Dicho esto, no me queda más de decir que, de cierta manera, la naturaleza, los fenómenos de la misma, las explicaciones que la ciencia da a ella, él muy amablemente, muy amigablemente, lo llamó Dios. Pero al final de cuentas, no es un Dios. Simplemente le cambiamos la palabra para que se escuche más bonito, para que se escuche más amigable y de cierta manera la realidad es lo que podemos comprobar, es lo que podemos hasta repetir, lo que podemos tantear, lo que podemos sentir, aun cuando muchos digan, no, es que yo le siento a Dios ese concepto de Dios. Y penosamente, para muchos creyentes, o digamos el creyente común de Latinoamérica, pues yo creo que esta conversación no tuvo que haber sido nada agradable, considerando que aun cuando Diego se considera creyente, para los que les invito vean desde el principio el debate, podrán entender su concepto, desde mi punto de vista, mucho más ateo y mucho más a favor de la ciencia que de la misma creencia y peor aún de una creencia religiosa en este caso. Sin más que decir, Diego, de mi parte, gracias por la compañía, gracias por el tiempo dedicado y de cierta manera, igual en algunas respuestas que di a comentarios que me hacías, tuve un muy mal concepto, la verdad, y aprovecho el en vivo para disculparme si alguna contestación a las preguntas que tal vez realizabas estuvieron salidas de tono. Al contrario, millón agradecido por lo que hemos podido conversar y por lo que se ha podido compartir. Para la gente que nos ve, que el objetivo es ese, que la gente escuche más formas de pensar para que llegue a sus propias conclusiones. No, mi querido Mateo, mira, la verdad yo soy consciente y muy rapidito. En un espacio de 132 caracteres, ¿qué más se puede explicar? ¿Qué plática se puede llevar? Yo creo que yo desde un principio por eso te pedía debate, plática, espacio, porque creo que es más fácil aclarar las ideas. Creo que es más fácil que tú me entiendas, que yo te entienda, y creo que hablando y dando argumentos es mucho más fácil llegar a elevar la conciencia. Te agradezco mucho del espacio.
Pues ahora sí que como tú dices, para muchos soy ateo, así como para mí la naturaleza es Dios, pero sigue siendo cuestión de creencias y de filosofías. Y si la filosofía es tuya, si tú la marcaste, si tú la trabajaste, es válida. Mientras no te la diga un tercero, mientras no te la diga un cuarto o un quinto, y sobre todo, perdón por lo que voy a decir a continuación, en busca de un beneficio económico propio más que un beneficio espiritual. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la oportunidad y pues te agradezco mucho el espacio. Igual si en algún momento fui agresivo en los mensajes, perdón, creo que por mensaje es muy difícil charlar cosas tan profundas. Diego, agradezco muchísimo la compañía. Igualmente no pienso agregar nada más sobre el debate para que no exista ningún tipo de desventaja en ninguna de las partes. Todo se ha llevado en respecto a tiempos para que el debate sea lo más igual posible y que los argumentos como tal pesen en cuanto a las conclusiones. Sí, los que nos están viendo, lleguen ustedes mismos. Diego, muchísimas gracias y una linda noche. Yo ya solo me despediré. Buenas noches, hasta luego. Chao y gracias. Bueno, amigos, muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por haberse conectado. Una noche más de debate. Cuando se siguen las reglas que acordamos entre las partes, todo es más fácil llevar, todo queda más claro y todo queda dentro de una igualdad. De mi parte, espero que les haya gustado. Próximamente va a haber un debate con una iglesia. Personas de una iglesia desean debatir y mostrar su postura. Claramente va a ser una postura totalmente religiosa. Y pues veamos a qué conclusiones llegamos. Un abrazo con todos, ateos y no ateos. Una linda noche. No te olvides, si no me sigues, sígueme, Ateo Digital, éntrate a mi perfil, éntrate a YouTube, suscríbete, que después, si no viste completo este debate, vas a poderlo ver desde donde tú quieras, adelantarlo, retrocederlo como tú quieras. Team Ateo, y esta noche, ¿Team Ateo o Team Ateo? No sé, saquen sus propias conclusiones. Linda noche, gracias por la compañía. Nos vemos en la próxima tertulia o en el próximo debate. Chao.